Tener la lección de la palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios. Vamos a, un segundito por favor, un momentito, aquí estoy cuadrando algo aquí. Ok, hermanos, si me pueden acompañar por favor ahí en sus Biblias al libro de Proverbios capítulo 24, versículo número 16. Proverbios capítulo 24, versículo 16. Cuando lo tenga, hermano, pueda decir un amén para saber que llegó. Vamos a leer por ahora este versículo nada más y luego vamos a estar en otras porciones y pasajes de la Biblia. Proverbios 24, 16. ¿Están conmigo ahí, hermanos? Vamos a leerlo todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mar. Una vez más, hermanos. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mar. Señor, bendiga su palabra. Amén. Quiero hoy hablar, hermanos, de este tema. El Señor ha puesto esto en mi corazón de hablar y he titulado esta predicación, la he titulado así: perfección o persistencia. ¿Qué quiere el Señor de nosotros? ¿Qué espera el Señor de cada uno de nosotros como hijos de Él, como iglesia, como padre, como madre? ¿Qué espera el Señor de nosotros? ¿Perfección o persistencia? Vamos a orar, vamos a pedir entonces que sea el Señor quien nos guíe y habla en nuestras vidas. Padre, gracias te damos porque eres bueno con nosotros, Señor. Nos has regalado un día hermoso, nos has regalado un día, Señor, en nuestro terreno, en nuestra iglesia. Padre, gracias porque hemos podido ver tu misericordia, tu amor. Gracias porque no nos has dejado y siempre, Señor, nos muestras tu voluntad y tu provisión. Señor, quiero pedirte que tú nos hables a través de tu palabra. Gracias por mis hermanos que han llegado, bendíceles. Señor, que no salgamos igual a como entramos, sino que tú, Señor, seas hablando a nuestras vidas, edificándonos, y que tú, Padre, seas el que recibas toda la gloria y toda la honra. Y esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Como le dije, hermano, ¿qué espera el Señor de nosotros? ¿Perfección o persistencia? En este versículo vemos claramente que el Señor nos dice que el justo cae. ¿Cuántas veces cae el justo, hermano? 7 veces cae el justo y vuelve ¿qué? A levantarse. Ahora, hermano, tiene eco, hermano Diego. Sí, lo hubiese dejado como estaba anteriormente. Estaba bien, ahí. Okay. Listo. ¿Ok? ¿Qué espera de nosotros? ¿Qué cree usted, hermanos? ¿Qué espera el Señor de nosotros? ¿Perfección o persistencia? Persistencia. Tiene eco, hermano Diego, sí. Persistencia. Ahí está bien, ahí está bien. ¿Sí me escuchan, verdad, hermano? Amén, sí, claro. ¿Me escuchan bien? ¿Ok? ¿A quién de los que están acá les gusta el boxeo? A mí me gusta, desde niño me gusta el boxeo. Ustedes saben que las peleas de boxeo duran, ¿cuántos rounds duran? 12 rounds. En cada round son 3 minutos dándose leña, dándose piña ahí los dos luchadores, y solamente hay 1 minuto de descanso entre round y round. Es decir, si sumamos los 12 rounds, estamos hablando de 36 minutos de combate, cayéndose a piña, dándose duro allí. Pero hay una regla importante en las peleas de boxeo, que si el boxeador cae 3 veces en el mismo round, ya pierde la pelea automáticamente. O si se cae 4 veces durante la pelea, a la 4ª caída, aunque quede ahí todo tambaleando, ya es declarado derrotado. Es decir, hay un límite de caída que se espera en el deporte y también en el mundo. En el mundo a veces espera que alguien se caiga y se levante, pero no cree que se pueda levantar tantas veces. A diferencia, hermano, del mundo, a diferencia del boxeo, la vida cristiana es diferente. ¿Por qué? Porque en el boxeo se gana quien pegue más, pero en la vida cristiana gana el que persiste más. Ahora,
a lo mejor usted está aquí el día de hoy y se siente la peor persona del mundo, el peor pecador del mundo, se siente la persona más indigna del mundo. Bienvenido al club, así nos debemos de sentir todos nosotros. Pero estamos aquí únicamente, hermanos, porque hemos persistido, porque hemos aguantado, porque el Señor está de nuestro lado. La Biblia, hermanos, nos enseña, y es interesante, nos enseña allí que el salmista dice que 7 veces se cae el justo y 7 veces, ¿qué dice? Se vuelve a levantar. El punto es que nosotros no podemos ir por el mundo contando las veces que caemos. Cuando dice que 7 veces cae el justo, es porque hay un sinnúmero de veces que el cristiano puede fallar, pero si se arrepiente, el Señor le va a perdonar. El Señor le va a ayudar. Por eso es que tenemos en nuestra... ¿Cómo amanece? Ese es el diablo que anda por ahí. Menos mal que no era un audio hablando mal del pastor, porque si no, ahí sí lo matamos, ¿verdad? ¿Ok? Es interesante, hermanos, porque ahí dice en Proverbios, dice que 7 veces cae el justo, pero esa palabra 7 no significa que usted va a estar contando. Es decir, si usted es una esposa, no le va a decir a su esposo, lleva 5. Lleva 5. Pastor enseñó que hasta 7. Del 7º te caen las 10 plagas de Egipto. No, realmente cuando el Señor habla de 7, está hablando de persistir. Hermanos, la Biblia nos enseña que el Señor vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. El Señor no vino a llamar a justos. Y es interesante porque en el Antiguo Testamento, cuando hablan de la ley del castigo a una persona que ha fallado, que ha cometido algún error y ha robado, alguien que ha robado a alguien, dice en el Antiguo Testamento que debe pagar 7 veces lo que robó. Y si alguien pidió prestado y no devolvió lo que le prestaron, debe restituirlo 7 veces. Ahora, imagínense que lo apliquemos el día de hoy, se quedan arruinados muchas personas. Es interesante porque 7 veces el que roba, 7 veces debe de pagar. La Biblia dice que si alguien ha herido a alguien se ha equivocado, el Señor iba a pagar 7 veces peor. El Señor habla del castigar, habla de 7 veces, es interesante en el Antiguo Testamento, pero también el Señor habla de 7 veces la purificación. Dice la Biblia que el sacerdote, cuando iba a pedir por las personas, él rociaba el altar 7 veces para intervenir por el pecador. Es decir, que 7 veces se intervenía delante del Señor para poder intervenir por el pecador. Y cuando vemos allí, hermanos, hablando de la victoria, dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel le dio a Jericó, ¿cuántas vueltas le dio, hermano? 7 vueltas. Y a la 7ª vuelta, ¿qué pasó con los muros? Se cayeron. Cuando vemos la historia de Naamán, que Naamán estaba enfermo de lepra y el Señor lo curó, le dijo que se zambullera ¿cuántas veces en el río? 7 veces para ser limpio. La palabra de Dios nos enseña que debemos perdonar. Hasta 7 le preguntaron los discípulos al Señor y el Señor le dijo no, hasta 70 veces 7. Hermano, ¿qué quiero decirle con esto? Que no importa cuántas veces el cristiano caiga y falle, lo importante es persistir. Amén. Es persistir. Yo quiero hoy que usted pueda llevarse en su mente, pueda llevarse este versículo que dice 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Aquí lo importante no es la perfección. El Señor no vino a llamar a perfectos, el Señor vino a llamar a pecadores. Y todos nosotros debemos considerarnos el primer de los pecadores. Amén. El apóstol Pablo dijo, yo soy el primero de todos los pecadores, pero el Señor en su infinita misericordia nos ha salvado y nos ha redimido. Dios no espera que seamos perfectos, es cierto. Dios espera de nosotros que seamos obedientes. Amén. Usted y yo tenemos hijos, nosotros no esperamos perfección de nuestros hijos, esperamos obediencia de nuestros hijos. ¿Qué espera el Señor de nosotros? Obediencia. Dice la palabra que Él se complace más en la obediencia que en el sacrificio. El Señor espera de nosotros que nosotros persistamos. No espera perfección, pero sí espera que persistamos, que seamos persistentes. Pero
¿por qué me desanimo entonces? ¿Por qué hay personas que se alejan de Dios? ¿Por qué me entristezco? ¿Por qué no tengo fuerzas? Bueno, porque estamos persistiendo en nuestras fuerzas. Si nosotros persistimos en nuestras fuerzas, nos vamos a cansar pronto. Pero si persistimos en la fuerza de Dios, vamos a tener la victoria. Amén. El Señor espera que nosotros sigamos adelante de la mano de Él. Por eso el Señor nos enseña que debemos persistir, que debemos seguir, que debemos avanzar. Si hay un ejemplo en la Biblia de alguien que era imperfecto, hermano, que era un desastre, pero bueno, como no tiene idea, y el Señor lo moldeó, lo ayudó y le permitió seguir avanzando y persistiendo hasta tal punto que lo usó tremendamente, debemos hablar del apóstol Pedro. El apóstol Pedro es la comparación perfecta de usted y de yo. ¿Están conmigo, hermano? Es nuestra comparación perfecta, porque así como era Pedro, así somos nosotros. Pedro era un hombre totalmente imperfecto, pero su persistencia, su continuidad, su arrepentimiento le permitió que Dios lo pudiera usar y lo pudiera bendecir a una gran manera, una manera tan tremenda, a tal punto de ser uno de los apóstoles, los principales apóstoles de nuestro Señor. ¿Quiénes de los que están acá puede decir, pastor, yo he fallado? Levanten la mano. Todos nosotros hemos fallado, continuamente hemos fallado. Tenemos miedo, a veces hemos tenido dudas. Yo he tenido a veces dudas, somos pecadores, hemos tenido fallas, pero sin embargo, a pesar de nuestras fallas, de nuestras dudas, de nuestras desobediencias, el Señor nos pide el día de hoy que persistamos. Amén. Que sigamos adelante. Quiero hoy hablar acerca de esa persistencia y quiero hablar un poco acerca del apóstol Pedro. Le voy a pedir, por favor, que me acompañen al libro de Mateo, capítulo 26, 33, y cuando lo tenga, pueda decir un fuerte amén. Mateo, capítulo 26, versículo 33, hermanos, cuando lo tenga, diga un fuerte amén para saber que está despierto y que lo consiguió, ¿verdad? Mateo 26, 33 dice, respondiendo ¿quién? Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, ¿qué dice ahí? Yo nunca me escandalizaré. Hermano, número uno, vemos a característica de alguien que persiste, es alguien que tiene imperfecciones. Yo quiero que usted pueda entender esto. Vemos a Pedro en capítulo 2 de Hechos levantarse, predicar a más de 8,000 personas y ser salvas, pero ese Pedro de Hechos 8 no era el mismo de Mateo 26. Vemos acá en el libro de Mateo 26, vemos un hombre con muchas imperfecciones, con mucha impulsividad. Pedro era un hombre que no se controlaba, tenía un temperamento fuerte. Dice la palabra de Dios que cuando vinieron a llevar preso al Señor Jesús, lo primero que él hizo es tomar la espada y le lanzó para cortarle la oreja al hombre. No, él le lanzó a cortarle ¿qué? La cabeza. Lo que pasa es que el hombre se agachó y le voló fue la oreja. Pero Pedro era un hombre impulsivo, era un hombre que no controlaba su temperamento. Hermano, y si usted y yo somos sinceros, a veces nuestro temperamento y nuestra carne nos gana y nos vence. A veces estamos controlados no por el Espíritu Santo, a veces no nos pueden decir nada. A veces nos van a dar un consejo y lo primero que buscamos es tratar de defendernos. Somos impulsivos. Pedro, no vemos ese Pedro de Hechos 2, vemos este Pedro que era imperfecto, que era impulsivo. El Señor está con todos allí reunidos y dice, uno de ustedes me va a entregar y voy a morir en Jerusalén. Bueno, y salió Pedro al ruedo. Salió Pedro y dijo, Señor, aunque todos te dejaren, yo nunca te voy a dejar. Impulsivo, pero dice la palabra del Señor, hermano, que más adelante le negó ¿cuántas veces al Señor? 3 veces. Vemos en Pedro un espíritu impulsivo, un espíritu que no controlaba. Hermanos, a veces nosotros vamos a tener esta característica de Pedro.
que vamos a ser impulsivos, no vamos a controlar nuestro carácter. No podemos ampararnos en nuestra cultura. No, es que yo soy así, porque es que yo soy oriental y los orientales no tenemos pelitos en la lengua. No, nosotros somos cristianos. Nosotros tenemos que controlar nuestro espíritu, nosotros tenemos que controlar nuestra carne, aunque aún con nuestras imperfecciones, el Señor espera que persistamos, porque nadie del que está aquí reunido esta mañana, hermano, es perfecto delante de Dios. Pero el Señor espera persistencia de parte de nosotros. Pedro le dijo: Señor, aunque todos se escandalicen, yo nunca me escandalizaré de ti. Pero mire conmigo Mateo, por favor, rápidamente, hermano, Mateo 26, 69. Mateo capítulo 26, versículo 69. Cuando lo tenga, por favor, diga un amén para saber que llegó. Dice que Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Versículo 70 dice: mas él negó delante de todos diciendo ¿qué? No sé. Pero mire el 75 dice: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás ¿qué? 3 veces. Hermanos, vemos acá a un hombre que ejemplifica lo que es la imperfección. Salió impulsivamente: yo nunca te dejaré y nunca te abandonaré. Pero bueno, flaqueó. No solamente, hermano, negó a Cristo una vez, lo negó ¿cuántas veces? 3 veces. 3 veces. Hermano, yo sé que a veces la vida nos lleva a situaciones donde nos hace a veces tener mal proceder impulsivamente. ¿Cuántas veces de nosotros hemos dicho al Señor: Señor, ahora sí lo voy a hacer? Pero fallamos. Señor, ahora sí lo voy a lograr, voy a empezar a leer la Biblia. Y comenzamos y cuando llegamos a Levítico ya dejamos de leer la palabra de Dios. Y hemos tratado, hemos intentado, pero hemos fallado. Hermano, bienvenido al club, somos imperfectos. Amén. Aquí no es caer, hermano, solamente, aquí es levantarse. El Señor, ¿usted cree que el Señor no conocía a Pedro? El Señor conocía a Pedro. Si el Señor hubiese querido perfección, conocimiento, destreza, sabiduría, busca a sus apóstoles en el templo con los levitas y los sacerdotes. Pero el Señor buscó a sus apóstoles ¿dónde, hermano? ¿Dónde lo buscó? Ahí en las barcas, hombres pecadores, sin letras, sin conocimiento. El Señor los buscó porque el Señor quería moldearlos. ¿Y de dónde nos sacó el Señor a nosotros, hermano? El Señor nos sacó de este mundo, del poder del pecado, porque el Señor quiere glorificarse en nuestra vida. Para que la gloria no sea de usted y la mía, para que la gloria sea de Dios. Hermanos, por eso es que el apóstol Pablo dice que el poder de Dios se perfecciona en su ¿qué? Debilidad. Hermanos, somos pecadores, somos indignos de la voluntad y de la gracia del Señor. Pero así como Pedro, así estábamos nosotros. Alguien que persiste es alguien que es impulsivo, alguien, hermano, que tiene imperfecciones por todos lados. Hemos tomado decisiones para Dios, pero luego fallamos y luego nos equivocamos y luego estamos allí llorando, porque no hay un lugar más seguro que la voluntad de Dios en nuestra vida. Como dije la semana pasada, hermanos, dije que el mejor lugar, el lugar más seguro, no importa que estemos en peligro, pero con Cristo. Amén, que estar en quietud, pero sin Él. Es mejor estar con Él, hermano, en nuestras luchas y pruebas, porque sabemos que Él nos puede dar la victoria. Amén. Vemos acá que Pedro era un hombre impulsivo. Miren, un hombre que persistió, pero era un hombre impulsivo y sin embargo Dios le bendijo. No solamente una persona que persiste, es una persona que tiene problemas con su carácter. Y hermanos, yo sé que estamos en una lucha en nuestro carácter. La Biblia dice, hermanos, que estamos en la carne, que nuestro espíritu, nuestra carne, pero nosotros ya debemos orar a Dios para controlar ese mal carácter que tenemos. Una cosa es tener carácter y otra cosa es tener mal carácter. Una cosa es, mal carácter es molestarnos por todo, y carácter es dominar nuestras emociones, nuestros sentimientos, alguien que se controla. Alguien que puede aguantar, alguien que puede callar en el momento que debe callar, alguien que puede actuar en el momento que debe actuar. Por eso es que el Señor no vino a llamar a perfectos. El Señor espera de nosotros persistencia. ¿Están conmigo, hermanos, esta mañana?
Número 2, hermano, Pedro, una persona que persiste, es una persona que a veces tiene falta de fe. Hay momentos en la vida donde vamos a tener esos episodios de falta de fe. Mire conmigo Mateo 28, por favor. Mateo 14, perdón. Mateo capítulo 14, versículo 28. Mateo capítulo 14, cuando lo tenga, hermano, diga un amén para saber que está allí. 14, 28 nos habla de Jesús estaba en el mar. Dice allí el versículo 28, dice: entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti, sobre las aguas. El Señor venía caminando sobre el mar. ¿Alguien de los que están acá no sabe nadar? Levanten la mano. Ah, miren, no soy el único, no me siento tan mal. Yo tengo la excusa que soy caraqueño, ustedes no. ¿Ok? ¿Quiénes son caraqueños y no saben nadar? A ver, solamente yo. ¿Ok? Fíjense, mira el versículo 29 dice: y él le dijo, ¿qué le dijo el Señor, hermano? Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir ¿a quién? A Jesús. Ahora, hermano, mire, no me puedo mover mucho por acá. Vamos a ver. Fíjense, hermano. Yo le voy a decir algo. Yo no sé nadar, ¿verdad? Yo no sé nadar. Yo me baño en la orilla de la playa con un potecito. Por eso no me gusta ir. Pero ahí está Pedro en medio de la barca, en plena tormenta. Viene el Señor caminando por las aguas. Y el Señor, viene Pedro y dice: Señor, ¿eres tú? Y el Señor le dice: sí, ven. Hermano, se necesita fe, porque todos los demás discípulos que estaban haciendo, estaban allí, se quedaron nerviosos, con miedo. Y Pedro dijo: yo mismo soy. Yo creo que él era de La Guaira. De verdad, hermano, ¿verdad? Él dijo: yo mismo soy. Y Pedro, mira, hermano, se necesita valentía para hacer así, ¡guau! Y bajar al mar. Y dice la palabra de Dios que Pedro, ¿qué hizo? Caminó. Entonces, hermano, Pedro se parece tanto a nosotros porque hay momentos donde nosotros hemos dado pasos de fe importantes. De hecho, muchos dimos un paso de fe enorme cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Nosotros le dijimos: Señor, estoy muriendo yo para que tú vivas ahora en mí. Y hemos tomado decisiones. Bueno, yo voy a tomar la decisión de ser fiel al Señor, de ser fiel a mi esposa, a ser fiel a mi familia. Yo voy a separarme del mundo. Hemos tomado pasos importantes de fe. Hemos bajado de la barca. Pero créame que una persona normal, un cristiano normal, en momentos de su vida va a tener esta actitud que tuvo Pedro, que tuvo falta de fe. Dice ahí, hermano, el versículo 30 dice: pero al ver el fuerte ¿qué? Viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo ¿qué, hermano? Señor, sálvame. Ahora, no es que Pedro tuvo falta de fe desde un principio. Él tuvo fe en el Señor. Él se lanzó al agua, comenzó a caminar, pero cometió el error de quitar sus ojos ¿de dónde? Del Señor Jesucristo. Hermanos, alguien que persiste es alguien que en algún momento va a quitar sus ojos del Señor Jesucristo. Hermanos, mientras que usted tenga su mirada puesta en Cristo, usted va a ir caminando sobre las aguas. ¿Usted va a tener una vida perfecta? No, pero sí una vida feliz. Amén. Mientras que estemos mirando al Señor, mientras que nuestro norte sea Él, mientras que su palabra vaya delante de nosotros. Pero cuando quitamos nuestra mirada de Él y empezamos a ver las turbulencias, empezamos a ver los problemas, empezamos a vernos a nosotros mismos, comenzamos a hundirnos. Es por eso que el Señor le reprende a Pedro acá. Cuando lo subieron allí a la barca, yo me imagino todos los demás discípulos, ¿verdad? Dentro de su corazón: eso le pasa por salido. Eso le pasa por salido. ¿Quién le mandó a lanzarse? Pero fue el único que se atrevió. Y fíjese, el Señor le dice ahí, el versículo 31, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca, ¿qué, hermano? ¿Por qué dudaste? Mire, hermanos, qué bendición es Dios que nunca nos deja. Amén. Mira, ahí estaba Pedro, dijo: Señor, se paró, fue a caminar
y estaba viendo al Señor, iba caminando sobre las aguas, empezó a hundirse cuando quitó su mirada de él. Pero Pedro hizo algo que usted y yo debemos hacer siempre: clamar al Señor. Amén. Él no le dijo a los discípulos: ayúdenme, amigos. Allá estaba su hermano en la barca, allá estaban sus compañeros, expertos en mar, expertos en la pesca. Pero él llamó y clamó: ¿a quién, hermano? A Dios, a Cristo. Señor, sálvame. Y yo no veo a Cristo ahí. Eso te pasa a ti por desobediente. Te voy a dejar que te ahogues un poquito más. Traga agua salada por tener falta de fe. No, hermano. El Señor, ¿qué dijo? Le extendió su mano, lo sacó, y después que lo sacó, le cayó a palo. Y le dijo: hombre, ¿de qué? De poca fe. ¿Por qué dudaste? Hermanos, Dios sabe y sabe de nosotros que no somos perfectos, pero el Señor espera de nosotros que persistamos. Amén. Ahí estaba Pedro, otra vez regañado, otra vez exhortado, otra vez que el Señor diciéndole: mira, hombre de poca fe. En otro pasaje le dijo: quítate delante de mí, Satanás. Más adelante viene y él dijo: me la voy a comer, voy a volarle la cabeza, y le voló la oreja, y el Señor reprendió otra vez a Pedro. Pero luego que el Señor resucita, le dice: Pedro, apacienta mis corderos. Y el Señor lo bendijo tanto, hermanos, que en Hechos vemos que hoy vemos el fruto de un Pedro que persiste. El Señor espera de nosotros que nosotros persistamos. Amén. Que nosotros sigamos. Hermanos, mire, nosotros no podemos mirar al lado y decir quién no está. No, hermanos, nosotros debemos más bien orar al Señor y darle gracias porque todavía estamos nosotros aquí. Y seguimos nosotros aquí. Siga adelante, hermano. No vaya usted a desistir. El Señor espera que nosotros persistamos. Vemos acá en Pedro cómo es el vivo ejemplo cuando quitamos nuestra mirada del Señor. Quitamos nuestra mirada de Él. El Señor no nos va a dejar. El Señor nos va a rescatar. ¿Está conmigo, hermano? Mire, hace años yo le conté este testimonio, y ya hay mucha gente nueva en la iglesia que no lo sabe, pero tenemos un código acá en la iglesia para poder pedir ayuda. Tenemos un código. Mire, hace muchos años, yo tenía una pecera en la casa, una pecera. Soy amante de los peces, las peceras. Esa es mi forma de desestresarme. ¿Okay? Cuando llego a la casa con tantos problemas, escuchando un problema aquí, un chisme por aquí, un problema por aquí, yo veía mis pececitos allí, eso me relajaba, ¿verdad? Veía mis pececitos, yo le ponía nombre. Le estoy hablando cuando todavía estábamos en el hotel Las 15 Letras, imagínense, estamos hablando muchos años atrás. Y habían dos pececitos, uno grande y uno chiquitito, un guppy, y el otro era otro, no me acuerdo el nombre que tenía, y yo le puse el nombre. Uno se llamaba Hugo y la otra se llamaba Marisabel. Pregúntame por qué le puse eso, pero así se llamaba. Loco, ¿verdad? Y yo decía: ¿dónde está Huguito, Huguito y Marisabel? Así andaba yo, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, cuando yo veo un día, Huguito se estaba comiendo a Marisabel. Yo busco a Marisabel. ¿Dónde está Marisabel? No está Marisabel. Bueno, Hugo se la estaba tragando. Y se veía que se la estaba tragando porque se le veía la cola así del pececito. Y yo le dije a mi esposa: ven acá, corazón, mira, este hombre se está tragando a su esposa. Ay, ay, ay. Y yo ahí indignado, hermano, indignado. Yo veía todo frustrado. Pero cuando yo veo el pececito que se lo estaban tragando, empezó a mover la cola. Estaba vivo todavía. Está vivo. Y metí la mano y busqué ese sinvergüenza y lo agarré. Lo apreté y soltó a Marisabel. Y así estaba Marisabel, así, ¿verdad? Pero estaba viva. Estaba viva. Entonces la agarré con otro y la puse en una pecera aparte que yo tenía. No le di respiración boca a boca porque usted sabe, ¿verdad? Le puse oxígeno, y al ratito Marisabel empezó a actuar. Empezó a moverse y se salvó Marisabel. Entonces yo estaba meditando la cosa y yo decía: esa pececita no se hubiese salvado si no hubiese movido la cola. Sí, señor. Ella movió la cola y yo la ayudé. Ahora, ¿cuál es la enseñanza de todo eso? Usted tiene un problema, tiene una dificultad, mueva la cola. Amén. Amén, ¿o no, hermano? Figurativamente hablando, por supuesto. ¿Qué quiero decir esto? Los hermanos tomaron esto como: pastor, voy a mover la cola, tengo un problema. Pastor, tengo una dificultad. ¿Qué con esto? Hermano, si usted tiene un problema, mueva la cola. Amén. Y pídale al Señor que lo salve. Amén.
Pero entienda que no importa cuántas veces nosotros fallemos, el Señor no espera de nosotros perfección. ¿Espera de nosotros qué? Persistencia. ¿Están conmigo, hermanos? Persistencia. Ahora, hermanos, a pesar de todas sus fallas, a pesar de todo lo que Pedro hizo, mire, Pedro se hunde en la barca. Pedro, el Señor lo compara con Satanás. El Señor le dice, me vas a negar, Satanás te ha pedido para zarandearte, y le negó 3 veces. El Señor lo exhorta a Pedro, pero Pedro no terminó su vida ahí en la negación. Pedro no es reconocido como el apóstol solamente que negó a Cristo. Pedro también es reconocido como el hombre que predicó a multitudes. Y es importante, hermano, entender que para poder el Señor ayudarnos y ser una persona que persiste, porque la radiografía de un cristiano que persiste, número 1, es imperfecto. Tiene que entender eso. Usted y yo somos imperfectos, somos impulsivos, a veces no controlamos nuestro carácter, a veces tenemos falta de fe, a veces negamos al Señor. Amén o no. A veces nos avergonzamos de Él, a veces no queremos orar delante de nadie, a veces no queremos leer la Biblia, a veces no decimos que somos cristianos. Nos avergonzamos de Él, pero sin embargo, dice la Biblia, y dice allí que Pedro tuvo su oportunidad. Porque alguien que persiste también tiene una característica importante, hermano. Tiene una característica importante. Porque esa persona que cae y se levanta tiene esta característica: arrepentimiento genuino. Una persona que realmente va a persistir es alguien que realmente está arrepentido, que le ha fallado al Señor. Pedro era así, hermano, una vida así como una montaña rusa. Estaba bien, el Señor lo exhortaba, metía la pata, se equivocaba, y sin embargo el Señor lo usó tremendamente porque persistió. Pero él tuvo la oportunidad de arrepentirse genuinamente. Mire por favor conmigo Mateo 26:75. Mateo capítulo 26, versículo 75. Cuando lo tenga, pueda decir un amén. 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 Para saber que llegó Mateo 26:75. Ya el Señor, Pedro había negado a Cristo, todos se habían ido, se habían vuelto a sus trabajos. Pedro volvió a la pesca, estaba allí pescando y Cristo se le aparece para poder ayudarle. Y dice ahí el versículo, le dije, Mateo 26:75, dice: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negará 3 veces. Pero mire lo que dice ahí, hermano, y saliendo fuera, ¿qué dice? Lloró amargamente. Pedro, hermano, tuvo una verdadera contrición. Yo quiero que usted pueda entender la diferencia entre un remordimiento y un arrepentimiento. Hermanos, mire, es un ejemplo clave. Yo estoy ahí en la casa, viene, Adrián tiene una torta de chocolate que le regalaron, que se lo regalaron con mucho cariño, y Adrián no se la come, sino que la va a llevar a la casa y la guarda en la nevera. Y Adrián dice: me la voy a comer en la noche, cuando esté viendo mi juego, mi torta de chocolate, así una marquesa con bastante chispa de chocolate, bastante chocolate por todos lados. Y él está pensando en su torta y lo guarda en la nevera, y él se va a la calle. Y llego yo como a las 2 de la tarde, ¿verdad? Y yo abro la nevera y esta torta. Si esto se asemeja a la realidad, es pura coincidencia, ¿ok? Veo esta torta y yo, ¿de quién es esta torta? Nadie respondió. Y me la como, ¿verdad? Y me como mi torta bien sabroso. Y llega Adrián en la noche buscando su torta y mi torta. Empieza a llorar porque quiere su torta, y yo lo digo: no, papi, me la comí. Y tengo remordimiento. Y ya, me siento mal. Oye, papi, me la comí. Para la próxima. Pero si yo realmente tengo un verdadero arrepentimiento, yo le digo: papi, tranquilo, voy a ir a la panadería y te voy a ¿qué? A comprar la torta. Hermano, remordimiento es sentirse mal, pero arrepentimiento es moverse a restituir, a hacer algo. Cuando nosotros le fallamos a Dios y decimos: me siento mal, pero no hacemos nada, ese es remordimiento. Pero cuando le fallamos a Dios y decimos: Señor, yo voy a cambiar, y voy a cambiar ahorita, no mañana,
Voy a empezar a hacer las cosas como debo hacer. Bueno, Señor, yo entendí que estoy mal. Yo soy grosero. Bueno, voy a dejar de decir grosería. Voy a dejar de hacer esto. Voy a comenzar a leer tu palabra. Pero el arrepentimiento, hermanos, me mueve a hacer algo por Dios. El apóstol Pedro, dice allí que lloró amargamente, hermano. Tuvo remordimiento y tuvo arrepentimiento, porque más adelante el Señor se le enfrenta, le encuentra. Mire conmigo al capítulo de Juan, por favor, Juan 21, 17. Juan capítulo 21, versículo 17. El Señor se le aparece a Pedro. Pedro está totalmente deprimido, hermanos. Pedro le negó al Señor, le negó a él. Mire, los ojos de Pedro cuando el Señor lo mira, y dice la Biblia que lo miró cuando él lo negó 3 veces, dice que Pedro salió de ahí, hermanos, amargamente. Y todo el mundo, todos los discípulos, cuando el Señor murió en la cruz, se fueron, se escondieron, nadie estaba allí para él. Y el Señor se le aparece a Pedro y le dice 3 veces, le dice el Señor a Pedro: Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Y mire, hermanos, no podemos leer todo por cuestión de tiempo, pero mire el versículo 17. Le dijo la 3ª vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la 3ª vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, ¿qué le dijo el Señor, hermano? Apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. El Señor le dijo: Pedro, tú tienes un trabajo. ¿Me amas a mí? Sí, Señor, yo te amo. ¿Estás arrepentido? Estoy arrepentido. Él le negó ¿cuántas veces, hermano? 3 veces. Y el Señor le dijo a Pedro, ¿cuántas veces le preguntó si lo amaba? 3 veces. Y el Señor le dice: Pedro, tú me amas, Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. Pedro tuvo remordimiento, sí, pero también tuvo arrepentimiento, porque en Hechos capítulo 2, ¿qué hizo Pedro, hermano? ¿Qué hizo el Pedro? Hizo lo que tenía que hacer, hizo el trabajo, predicó, apacentó las ovejas del Señor. Usted y yo hemos pecado, hemos fallado delante del Señor. ¿Qué le podemos decir al Señor? Amamos al Señor. ¿Hay alguien aquí que ama a Dios, hermano? La Biblia dice: si me amáis, nada más el Señor espera de nosotros. Si me amáis, guardad ¿qué? Mis mandamientos. Si yo le amo a Él, hermanos, si yo digo que amo a Dios, yo voy a guardar sus mandamientos. Amén. Por eso es que Dios no vino al mundo a buscar perfectos. Dios vino a este mundo a salvar al pecador. Amén. Y todos nosotros estamos aquí por la infinita misericordia Amén. De Dios. Persista. A lo mejor usted se ha ahogado en el mar de la duda, tal vez. A lo mejor ha faltado fe, tal vez, pero más vale un Pedro mojado y creyente que un Tomás seco pero que no cree en Dios. Es mejor estar bien mojado pero arrepentido para el Señor. Amén. La Biblia dice: 7 veces cae el justo, 7 veces se levanta. Hermano, tal vez usted impulsivamente, y yo hemos dicho: yo no le voy a abandonar, pero hemos fallado al Señor. Hermano, no importa cuántas veces le hemos fallado, el Señor espera de nosotros que persistamos. Amén. Persista, siga adelante. Mire, interesante, hermano, interesante que el gran Walt Disney, todos conocemos, hemos escuchado a Walt Disney. Este hombre, cuando comenzó su empresa, dice la historia que fue despedido de su primer trabajo por falta de imaginación. Lo despidieron. Dijeron: no, chico, tú no sirves para esto, no tienes imaginación. Lo botaron de su primer trabajo. ¿Qué hizo Walt Disney? Persistió. ¿Y dónde está ahorita su legado, su empresa? Una de las empresas más multimillonarias. Porque este hombre no se quedó cuando le dijeron: tú no tienes imaginación. El hombre persistió. Es interesante que la escritora del libro de Harry Potter, si alguno de ustedes ha leído o es fan de esta escritora, al principio, cuando ella hizo sus manuscritos del libro, fue rechazada en todas las empresas para publicar el libro. La rechazaron diciendo: el libro es malo, ese libro no va a tener éxito. ¿Qué hizo esta escritora? Persistió, continuó,
continuó, y mire el día de hoy uno de los libros, bueno, el primer libro que es más leído, que tiene más traducciones, es la palabra de Dios. Amén. Pero el libro de Harry Potter es uno de los 10 primeros libros que tienen más ventas en todo el mundo. Pero esta mujer no se quedó con lo que le decían, ese libro no sirve, ella persistió. Cuando nosotros vemos la vida de Abraham Lincoln, interesante, si usted estudia historia universal, Abraham Lincoln fue el primer presidente, no el primer presidente, pero sí fue uno de los presidentes de Estados Unidos. Este hombre al principio perdió todas las elecciones que se lanzaba, se lanzó al Senado y perdió, se lanzó a la Cámara de Diputados y perdió, perdía todo. Y sin embargo persistió y luego se convirtió en uno de los presidentes, los mejores presidentes que ha tenido allí Estados Unidos. El inventor de la bombilla, hermano, se equivocó más de 1000 veces hasta al momento que pudo inventar la bombilla, y persistió. Nosotros tenemos al Dios de Dios y Señor de señores delante de nosotros. Y vamos a desistir, hermano, ¿no? Porque tenemos un problema económico, vamos a desistir. Él es el Dios del oro y de la plata. Porque tenemos una enfermedad y tenemos un problema de salud, vamos a persistir. Él llevó en su cruz y en su cuerpo nuestras enfermedades, hermano. La Biblia dice que el Señor no es que nos va a dar la vida eterna, ya Él nos dio la vida eterna. Es decir, ya nosotros hemos vencido en el nombre de Dios. Estamos prestados solamente aquí, hermano. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Cuando morimos, cambiamos de residencia nada más, porque nuestra casa está allá en los cielos. Y ahora nosotros, por cualquier problema, por cualquier dificultad, por cualquier problema que viene a nuestra vida, vamos a dejar de servir al Señor. No, hermano. Necesitamos persistir. Necesitamos seguir, poner nuestra mirada en el Señor Jesucristo. Poner nuestra mirada en el Señor Jesús. Como dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo dice, no es que ya, no pretendo haberlo ya alcanzado, dice el apóstol Pablo, sino que prosigo a la meta, dice. No es que lo ha alcanzado ya, todavía nos falta, pero eso sí, dice el apóstol Pablo, dice, pero yo pongo mi mirada para asir a nuestro Señor Jesucristo. Si usted y yo vamos a dar un paso, que sea de la mano del Señor. Amén. Que sea de la mano del Señor. Bueno, necesitamos persistir. La Biblia dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y le hacemos a Él mentiroso. Y como dice el versículo que leímos al principio, 7 veces cae el justo. ¿Y qué dice la palabra, hermano? Y vuelve a levantarse. El boxeador tiene hasta 3 caídas nada más. El mundo, Satanás, va a tratar de tumbarnos muchas veces, pero ahí está el Señor de nuestro lado. Amén. Para levantarnos. Amén. En nuestras debilidades. Amén. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros, todos con sus ojos cerrados, sus rostros inclinados. Vamos a pedir a Dios en oración. Yo no sé, hermano, si el Señor habló a su vida el día de hoy. Usualmente cuando